Yo creo que en un último partido donde sabes que ganando vas a la Copa del Mundo, hay que dejar la piel en el campo y eso no lo vi con Surinam, un equipo físicamente no al nivel que lo vimos en los partidos anteriores. Segundo, futbolísticamente limitado. Tercero, el estado de ánimo, Walter, Kevin, a mí no me reflejaba que estaban jugando un partido que los clasificaba a la Copa del Mundo. Pareciera que los que estaban sin posibilidades de ir al Mundial era la misma Surinam, porque así se mostró en el campo, no le salían las cosas. Partiendo de que a selección guatemalteca en este partido sí le salen las cosas, los rebotes, las salidas, el mismo Hagen tuvo muy buenas intervenciones, pero a Surinam no. Así que pareciera, como dije, que el Manuel Felipe Carrera sí le pesó a la selección de Surinam y no le salieron las cosas. Y un Manuel Felipe Carrera que no estaba a reventar como si lo vimos. Ni con la presión de la semana pasada. Si la semana pasada era realmente una olla de presión ese escenario deportivo. Hoy, a pesar de que la gente llegó y lo hacen un buen número, me parece más del 50% del estadio del aforo, habían aficionados que sí llegaron, pues no era esa presión. Y vimos, Pedro, y eso les quería preguntar a ustedes, observamos el partido de principio a fin, vimos a una selección guatemalteca sin presión, sin ninguna posibilidad de clasificación, que hoy le salen las cosas. Y creo que le termina afectando esa presión a la selección de Surinam, porque ellos sí llegaban presionados de buscar una victoria, y esa presión hoy se reflejó para ellos dentro de la cancha, y ahí están, ¿no?, las diferencias entre un equipo que no hacía nada como Guatemala y que le sale todo, y una selección de Surinam que la presión le termina afectando. Yo creo que la presión le afectó a Guatemala en el partido anterior. Claro, con ante Panamá. Sí, porque hoy futbolísticamente vimos una selección mucho mejor, muy distinta. Sí, mucho mejor. Mucho mejor de la que vimos enfrentando a Panamá. Y otra cosa, ¿verdad? Hay un jugador clave en selección nacional, sé que muchos vemos para adelante, con Santis probablemente, que fue el goleador de esta eliminatoria para Guatemala, pero creo que hay un jugador fundamental, más allá del mismo Franco en el medio campo, no tanto de defensa, sino de volante franco. Hay otro que es Nico Samayoa. Sí, sin duda alguna. Yo creo que selección es una muy distinta sin Nico y otra pues con condiciones que colaboran más para que Guatemala saque resultados cuando está Nico y él es defensa, lo que ordena en el fondo y cómo se entiende con Pinto. A mí me queda claro que lo de la semana pasada, el movimiento de jugar con línea de 3 fue porque estaba ausente Nico y tuvo que buscar dos jugadores para encontrarle el modo a la ausencia de Nico Samayoa. Pero bueno, vamos al algo más, Walter. Sí, y yo creo apoyar tu comentario, Pedro, porque es muy puntual realmente. El hecho de que no estuviera Nico Samayoa dentro de la cancha, en términos futbolísticos, volvió loco al profesor Luis Fernando Tena, porque tuvo que retroceder a Franco, ya sabemos todo lo que sucedió, y se modificó prácticamente lo que se había trabajado durante mucho tiempo con selección nacional. A ese nivel repercutió el hecho de que no estuviera Nico Samayoa en ese partido frente a los panameños. Cómo entra Nico al balón y posteriormente va hacia la portería del otro Nico. A ver, el tema físico de selección nacional, incluso escucharemos a Tena más adelante, pero él lo dijo abiertamente en la conferencia, apoyando lo que uno vio en el encuentro y en la eliminatoria. Siempre, Walter, Kevin, nos habíamos quejado que en eliminatorias pasadas físicamente Guatemala terminaba mal y por eso los rivales tomaban ventaja. Esta vez creo que el lado físico no hay nada que reprocharle. El trabajo de Iván Castillo en selección nacional me parece efectivo en el tema físico, señor Gómez. Sí, sin duda alguna, Pedro, y no solamente de estos últimos partidos. Yo recuerdo muy bien el desgaste físico que Guatemala tuvo en el partido frente a El Salvador, por cómo El Salvador presionó y prácticamente arrinconó a selección guatemalteca durante esos 20, 25 minutos antes de que finalizara el duelo, y Guatemala siempre respondió bien. Hay jugadores que los vimos físicamente a otro nivel, hablando del Caballo Morales corriendo en el partido con Panamá allá en el Rommel Fernández, corriendo acá en el partido contra El Salvador en el Estadio Cementos Progreso, terminando muy bien y de pie la eliminatoria. Creo que en general selección guatemalteca
en ese aspecto físico lo vimos bastante bien a selección nacional, que incluso no hay que hablar de tantas lesiones después de cada partido. Y mira que se jugaba jueves, martes. Es correcto. Y no hubo lesionados. Y muchas veces tiene que ver el aspecto físico. Vimos a seleccionados que jugaban jueves y martes y que luego se presentaban con sus equipos y jugaban el fin de semana sin mayores molestias musculares. Eso también es parte de ese trabajo que se realizó en selección guatemalteca. Y se reflejó también, yéndonos más atrás, Kevin, en la Copa Oro. Sí. Mira cuántos juegos tuvo Guatemala en Copa Oro y físicamente el equipo respondió. Eso sí se ha mejorado y mucho en este cuerpo técnico comandado por Tena. Y es de resaltar el aspecto, no solo físico, también psicológico, que van de la mano. El recuperarse de una derrota ante Panamá y pues levantar la cara y hacer un partido honorable, pues dice mucho también de selección guatemalteca. Pero en la parte física, jugadores que incluso lo recuperaban lo más rápido posible, estaban a punto. Lo de Nicolás pues Samayoa pasa por un tema de suspensión, no por algo físico. Hablemos de Pinto, por ejemplo, que sí estaba tocado y sin embargo lo recuperaron. Sí, así cierto. Que habla también de esa parte, lo médico, lo psicológico y lo físico, bien por selección guatemalteca. Ahora está claro que esto es lo de hoy y estamos resumiendo el lado físico en la eliminatoria. En lo futbolístico, creo que hubo 2 juegos claves en la eliminatoria que por eso no estamos de forma directa en una Copa del Mundo, o no está la selección nacional de forma directa en una Copa del Mundo. El primer juego contra El Salvador. Claro, que incluso lo mencionó incluso el profe Tena en conferencia. Sí. Y por supuesto el juego de la semana anterior, porque aún la semana pasada, antes del juego ante Panamá, Guatemala, con su resultado en ese juego y con el de hoy, clasificaba a la Copa del Mundo de forma directa sin necesidad de combinaciones. Y ahí es donde se quedó, en los partidos de local, fue donde más pesó. Ahora, vamos a revisar los grupos y luego les preguntaré sobre Tena, porque la mayoría, un buen número, considera que sí, y otro buen número, que también es mayoría, dice no, que no siga Tena. De eso vamos a hablar más adelante. Pero vamos con las posiciones en los 3 grupos, en el A, B y C. Empezamos con el grupo A, que es donde está la selección nacional. Queda en el tercer lugar Panamá, que le gana a El Salvador con un entorno metiéndole presión a Guatemala y demás. 12 puntos van a la Copa del Mundo. Por eso el logo de la Copa del Mundo el próximo año a la par del escudo de Panamá. Bien por Panamá que va a la Copa del Mundo y que se generó todo este entorno, porque habían ciertos desubicados que increíble que mencionaran eso de que Guatemala por ahí se podía dar. Eso estaba fuera de contexto completamente. Surinam entra a repechaje. Ahí está Surinam con 9 puntos. Luego Guatemala se queda con 8 y El Salvador, que tuvo una pésima eliminatoria, se queda con 3. Del grupo A, Panamá de forma directa y Surinam a repechaje. Vamos al B. Esto del B, increíble cómo bajaron a Jamaica. Curazao va de forma directa a la Copa del Mundo, para que quedemos claros. 12 puntos, mira que veía... Sorprendió a todos. Claro, un país, esta es la nación más pequeña en la historia de los mundiales que se clasifica una Copa del Mundo. Menos de 185,000 habitantes y hoy fue una locura, incluso invasión de cancha en el momento de la clasificación. Eso va a ser otro tema después. Claro, sí. Bueno, a repechaje va Jamaica, que ya había asistido a Copas del Mundo, y Trinidad y Bermuda, chao, gracias por participar. Y en el C... Esto es increíble. Sorprende Haití, que va de forma directa a la Copa del Mundo. Honduras y Costa Rica, chao, ni siquiera repechaje. Y en el tema de Nicaragua, participó por primera vez de una fase final. Eso hay que elogiar de parte de Nicaragua. Y Honduras necesitaba goles para intentar el repechaje. Y Surinam necesitaba un gol que llegó por intervención de Nico Samayoa en propia portería. Y así quedaron las cosas en estos grupos A, B y C. Eso significa que va Panamá, que va Curazao, que va Haití, y para los repechajes va Jamaica y Surinam. Solamente, Kevin, un representante
de Centroamérica. Todos los demás caribeños. Sí, Todos los demás caribeños. Que es Panamá y pues está como número 1 en Centroamérica. Valida eso, le costó mucho, no fue fácil el camino para la selección panameña, hizo méritos, vino a ganarle a Guatemala, que le termina pues en conjunto con esta victoria dando el pase. Y pues yo diría que en cierta manera merecido para la selección panameña, pero llama la atención que es la única de Centroamérica y las demás del Caribe. Sí, mira que cuando quedaban integrados los grupos, pocos pensábamos que fuera a ser una eliminatoria así, con una selección de Panamá que sufriera tanto. Al final alcanza el objetivo con una selección de Costa Rica que, más allá de que para ellos el proceso en general no había sido bueno, pues Costa Rica ya nos había acostumbrado a estar en Copas del Mundo y no pudo la selección costarricense. Y de acuerdo a cómo fueron avanzando los grupos, pensé que Honduras iba a pelear por su clasificación directa, porque así lo mostraba en cada jornada, y se termina quedando incluso sin la posibilidad de repechaje. Ya veremos en esos repechajes cómo le van a los equipos caribeños.